Paola Guevara despierta bajo la rúyola sucursal del cielo en el año 1977. La literatura se presenta entre sus sueños para posarse en el color de un alma que conoce el perdón. Paola ha vivido gran parte de su vida en la ciudad de Bogotá, donde se formó como comunicadora social y periodista en la Pontificia Universidad Javeriana. Ha trabajado como periodista en la revista Cambio, coordinadora editorial de La Hoja de Bogotá y colaboradora de la revista Cromos, Choc, entre otras. La cuna de sus sueños vuelve en busca de ella en el año 2006 para brindarle la oportunidad de trabajar como editora de cultura, entretenimiento y tendencias en el país de Cali, donde no solo pudo seguir con su camino periodístico, pues la literatura no queda a sus espaldas. A la edad de los 34 años, recibe un mensaje de texto de su madre biológica, quien le confiesa sobre la identidad de su verdadero padre. Con una carrera, un esposo y su primer hijo a la edad de 1 año, creía que la vida que construía lentamente ya estaba direccionada, pero en realidad sucede el quiebre, una muestra exacta de cómo la realidad supera la ficción. En aquel momento, Paola siente la necesidad de empezar de cero, ir en busca de las bases de su vida. Todo lo que creía que era cierto no lo era, y por ello debía presentarse frente al hombre que más tarde se convertiría en el héroe de su primera novela titulada Mi padre y otros accidentes. Decidida a salir de la crónica y el reportaje, explora la libertad creativa que le ofrece el género novelístico para contar su historia personal. Toca las distintas anécdotas de colombianos y millones de seres humanos que han pasado por la ausencia de un padre. La escritora nos brinda una comprensión sobre la enorme falta simbólica, psicológica, emocional y espiritual que forma el padre en la vida de los hijos. Vivimos en un país adolorido por la guerra que no solo lastima el campo, sino también la ética de las familias. Paola no solo ha demostrado el poder que tiene el perdón, sino también el cómo el arte puede limpiar, sanar y sembrar esperanza en el cuerpo y la mente del ser humano. Recibamos a continuación a Paola Guevara, la escritora que le ha dado vida al perdón a través del periodismo y la literatura. Tú eres periodista, has hecho crónicas, continúas en la tarea de hacer periodismo cultural, de escribir crónicas, pero meterse en el mundo novelístico es como otra cosa, ¿no? Incursionar en la aventura de escribir una novela es, digamos, de alguna manera, desde el punto de vista de la escritura, palabras mayores. Entonces, yo te preguntaría un poco, bueno, ¿cuáles fueron las motivaciones principales que tuviste para lanzarte al mundo de la escritura de la novela? ¿Cómo te entiendes tú como novelista en esta obra? Yo comprendo el mundo a través de la palabra. Otras personas lo comprenderán a través de otras artes, pero mi forma de comprenderlo, de vivir en él, es a través del lenguaje. Entonces, cuando recibí un mensaje de texto informándome el nombre de un nuevo hipotético padre, yo supe que una experiencia tan de ruptura como esa y tan trascendental y tan de quiebre, solo podría elaborarla a través de más palabra. ¿Y por qué el género novela? Pude haber elegido como periodista escribirlo en forma de crónica, de reportaje, qué sé yo, entrevista a un padre, tantas otras formas periodísticas de narrarlo, pero elegí la novela porque primero soy lectora de novela y porque he soñado que este sea mi destino desde que tenía 5 años y leí la primera página de 100 años de soledad y recuerdo aún el pupitre escolar, los lápices, recuerdo la escena entera aunque yo tenía solo 5 años y recuerdo haber leído aquello de las piedras como huevos prehistóricos y el impacto fulminante que causó en mi mente infantil y allí supe determinantemente que yo quería ser escritora y que yo quería dedicarme a la palabra. Si elegí el periodismo como carrera, de todas maneras yo sabía que en algún momento mi vida iba a desembocar en la novela y además la novela era lo único que me iba a dar la libertad de la ficción, la libertad de los recursos narrativos para poder contar esta historia, no ligándola 100% a una biografía, una historia y que se quedara allí, sino que yo quería hacer otras cosas. Yo quería plantearle preguntas a la madre universal y a la mía y a la de todos. Quería cuestionar el rol que juegan los hombres en la sociedad actual, cuestionar que este fuera un país sin padres, un país en el que el padre es una figura suprimible y amputable
del descartable de la vida de los hijos, y quería también hacer otro tipo de revoluciones, porque Mi padre y otros accidentes yo considero que es una novela de revolución genealógica, porque cuando yo era niña a mí me obligaron a llamar padre a mi abuelo, madre a mi abuela, hermana a mi madre, sobrino a mi hermano. Era una familia revolucionada en su estructura, completamente disfuncional, y a través de la novela yo le quería hacer una revolución a la revolución. Quería invertir los roles. Ya no es el padre el que nombra al hijo, sino la hija la que nombra a los personajes del árbol familiar y del árbol literario. Quería también subvertir ese orden familiar. Los únicos dos nombres reales que aparecen en la novela son los nombres de mis hijos, Lucas y Tomás, porque son los únicos en este árbol que provienen de una constelación en orden. Y también quería denunciar, si es que la palabra cabe, que yo no tengo nombre. Aparezco en mi cédula como Paola Guevara y la única parte de la novela en la que aparece es en la portada del libro, porque de resto en el libro nunca se menciona mi nombre, porque soy uno de los miles de personas a las que les han robado el derecho al nombre, el derecho de la identidad, el derecho a saber de dónde vienen, a saber qué carga contienen sus genes. Me han negado el derecho a saber cuál es la infinita conexión de redes genealógicas de las que provengo. Entonces también es una novela de los sin nombre. Siempre se ha dicho que el hijo es un accidente. Esta novela piensa a la inversa. ¿Qué tal si los padres son ese accidente del que todos salimos vivos? ¿Qué novelistas crees que te habitan en tu escritura misma, que te habitan en tu imaginario, que te habitan de alguna manera también en tu vida, ¿no? ¿Quiénes serían esas influencias fundamentales para ti? Soy una apasionada relectora y relectora y relectora de Pessoa, y lo busco en muchos momentos de mi vida porque me parece que él logra hacer ecuaciones con palabras. Me parece que su inteligencia es incluso verbal y matemática, porque sus metáforas son un ejercicio de verdad, casi de ecuación, y porque me parece que él y Marcel Proust labraron el camino de las emociones difíciles y de las emociones duras. Entonces ellos dos me hacen sentir que no importa el camino de dureza emocional que yo tenga que recorrer, ellos ya lo caminaron antes y lo cultivaron a través de las palabras. Entonces para mí el mundo que ellos cuentan de la fineza y la sutileza de las emociones humanas me permite habitar en esa literatura y me permite sentirme menos sola. Entonces siempre que me encuentro sola acudo a ellos, como acudir al mejor amigo, al padre, al hermano, a la madre, en fin. Paul Auster para mí fue una influencia también fundamental. Incluso esa novela es padrina de la mía porque la invención de la soledad, que parte con esa escena primera de un padre que se desvanece en una silla y muere, me iluminó también de alguna manera que ese tipo de cosas se podían contar, igual que Kafka, que la metamorfosis, que del padre sí se puede hablar, y se puede hablar desde la experiencia personal, que no es un atrevimiento, sino que es una necesidad. Fui una lectora muy temprana porque crecí en una casa de adultos. Mi abuelo siempre soñó leer su biblioteca y nunca la leyó, pero ahí estaba para mí. Nadie sabe para quién trabaja ni para quién compra libros. Entonces yo tuve acceso de manera muy temprana, aprendí a leer un poco antes de los 5 años con mucha solvencia, porque crecí en una casa de adultos y tuve una infancia sin juguetes. Entonces mi único juguete era un disco de acetato del abecedario, y el ABC para mí era el universo y las letras, y yo jugaba a tener alumnos imaginarios a los que les enseñaba el alfabeto, ante los cuales inventaba nuevos alfabetos para enseñárselos. Entonces me fugaba a la biblioteca de mi abuelo y allí recuerdo que me encontré un libro que para mí era la ficción más apasionante, que era la Biblia, y yo no podía creer, yo de niña me sentía fascinada por la historia de un niño que venció a un gigante con una roca y una onda, y yo decía, ¿por qué mi vida infantil es tan aburrida en esta casa de ancianos cuando este niño venció, porque era un niño, venció a un gigante con una onda, y mi vida, ¿por qué tan aburrida? Y esta mujer que por su atrevimiento de mirar hacia atrás se convirtió en piedra, y esta comunidad que se dispersó por hablar en
muchas lenguas en la Torre de Babel y el Génesis, los relatos del Génesis. A mí me parecía apasionante esa ficción y mi abuelo siempre intentaba arrancarme la Biblia porque creía que yo iba a terminar convertida en una monja de la caridad o en una religiosa, y a mí no me interesaba desde el punto de vista de fe ese libro, sino que me interesaba desde el punto de vista literario y fantástico. Y creo que esta primera novela y mi vida en general está marcada por esas primeras lecturas, porque, como decía un famoso, uno puede ver la vida en clave de ciencia o de milagro. Creo que yo la veo en clave de milagro. Creo que eso viene por el filtro que pusieron esas primeras lecturas de las Mil y una noches, de las fantasías bíblicas, de Edgar Allan Poe, y creo que ese es un filtro del que no podré desprenderme porque así aprendí a leer. La novela presenta, la editorial dice, en la parte de atrás de mi edición por lo menos, habla de una novela de no ficción. Digamos que modernamente podríamos hablar de que tu novela es autoficción. Tú antes decías que la novela te posibilitaba ir más allá de una historia, de recoger una historia fideligna, digamos, de alguna manera, y moverte en ella y moverte libremente. ¿Cómo se da en tu novela Mi padre y otros accidentes la relación entre ficción y realidad? Bueno, primero la ruta que elegí fue escribirla en primera persona, porque era un asunto tan visceral como la sangre misma. Ahorita les venía contando que creo yo que es la única novela donde el autor revela su código genético, porque allí está mi código genético, el que salió a la luz en la prueba genética con el padre. Pero yo tenía un temor, y era quedar desprovista de mi propia intimidad, perderla a manos del lector y del mundo, y lo que ocurrió fue todo lo contrario, un empoderamiento de mi propia historia, una reescritura de mi propia historia. A mí me robaron mi historia porque durante 34 años yo no supe de dónde venía, y lo que me dijeron fue mentiras, todo tipo de mentiras. Incluso yo alcancé a conocer a un padre que no era el mío y a conocer una familia que no era la mía. Entonces, esa historia familiar tan atravesada por la mentira estaba muy emparentada con la ficción. Creo que mi vida fue una ficción hasta los 34 años, pero la ruta de la primera persona y de revelar hasta el código genético, más que perder la realidad en manos de la ficción, es un empoderarse de la verdad a través de todos los mecanismos preciosos narrativos de la novela, de la elipsis, de los momentos poéticos, de las metáforas, incluso de lo que no se dice. Quisiera empezar hablando de las crónicas de Paola. Voy a empezar por una que ella misma me ha contado que es muy importante, y es una crónica de una policía que murió en un ataque de la FARC en Tumaco. Pero más que una historia de esa persona, una historia de esa tragedia, lo que ha logrado Paola es muchísimo más. Y para darles una idea del sabor de eso y de la densidad, que es algo de lo que me voy a referir, la densidad como periodista de Paola, voy a leer los 3 breves primeros párrafos. Es una sensación inédita. Arrastro mi maleta por el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali y siento que Angélica camina a mi lado. Angélica es Angélica Cruz, la policía muerta en Tumaco. Que ella va conmigo a tomar ese vuelo rumbo a Bogotá al encuentro con su familia. En 3 oportunidades, mientras camino hacia la sala de espera, siento un estremecimiento profundo, un deseo inexplicable de llorar que me conduce a pensar por primera vez en la vida que ser periodista es lo más parecido a ser un medium, a prestarle las manos, los pies, los latidos del corazón y hasta el intelecto, en fin, todos los recursos físicos y emocionales a alguien que no puede, por alguna razón, contar su propia historia. Angélica Cruz no puede contarla por sí misma porque el 18 de agosto de 2011 murió 3 veces, o al menos de 3 maneras distintas. Bombas y granadas llovieron sobre su cuerpo, luego las ametralladoras no cesaron hasta vaciarse, y como si no fuera suficiente vino el fuego que todo lo consumió. De esta crónica yo quiero resaltar 2 cosas. Una, que Paola va a conocer a la familia, escucha las historias, las recuenta, pero logra tal densidad, logra captar detalles tan claves de la niñez, de la juventud, de los sueños de una jovencita de Villavicencio que era cajera de un supermercado y quería salir de esa vida tan estrecha, entonces soñaba con ser policía,
de relaciones con su hermano, hasta el punto que el hermano en alguna pelea le dijo, porque también era policía, vas a ver que yo voy a ascender más pronto que tú, etcétera, que cuando uno termina de leer esta crónica, tiene la sensación de haber leído por lo menos una novela breve. Entonces yo quisiera que te expandieras un poquito sobre esta misión del periodista como tú la ves. El periodista como medium. Esa crónica fui invitada a escribirla después de haber escrito Mi padre y otros accidentes, y yo creo que el ejercicio de haber hecho esta inmersión en mi psiquis, que fue la novela, tal vez me transformó mis redes neuronales y mi espíritu de alguna manera, que ya no puedo volver a entrevistar de la misma manera, ni puedo volver a contar una crónica de la misma manera. Yo quedé transformada. Entro en un modo de conexión sinestésica donde soy todo oídos y percibo la luz que cae sobre las personas, la manera en la que están vestidas, sus gestos, de una manera mucho más amplificada, que incluso me altera mucho la vida, porque con esta crónica de Angélica fue muy duro para mí, fue como haber perdido una hermana al estarla narrando, porque me involucré con ella emocionalmente, yo creo que desde el instinto más primario, tanto que la sentí desde que iba con mi maleta rumbo a Bogotá al encuentro con su madre y con sus hermanos. Y me fui en el avión llorando, y resulta que yo no tenía razones para llorar, porque yo de Angélica solo tenía el nombre, profesión, policía, murió en un atentado de las FARC, pero yo lloraba y lloraba y lloraba descontroladamente. Llegué al encuentro con la madre y ya no lloré porque era irrespetuoso llorar, porque la que tiene el dolor es esa madre, no yo no puedo suplantarla en el dolor y ser la protagonista yo. La protagonista es Angélica y su madre y sus hermanos y el dolor de ellos. Entonces entré en una conexión con esta familia y además les hacía unas preguntas que ellos no entendían. Entonces resultó que la pregunta absurda de cuánto calza conduce a entender algo más, y es: su cadáver fue reconocido por unos zapatos. El periodista también puede encontrar las metáforas ocultas de la vida, están allí. De repente todas esas informaciones inútiles cobran ahora textura ante la mirada del cronista. ¿Por qué? Yo creo que porque estoy conectada emocionalmente con la historia. Entonces sí pienso que haber hecho esta inmersión tan profunda y tan dolorosa en mí me facultó de alguna manera para poder captar otras ciertas texturas, y ya mi vida periodística ha cambiado totalmente. En las últimas 5 entrevistas que he hecho, la gente ha llorado, y yo digo, ¿por qué están llorando si son entrevistas sobre gastronomía, sobre su plato chef? El chef llora, la diseñadora de modas, y digo, tal vez sí, esto me transformó y ahora logro conectar de otra manera que me transforma mi trabajo periodístico. Otro género que me interesa mucho en Paola es las entrevistas, aunque más que entrevistas yo las veo como una mezcla de crónica y entrevistas, en que antes de llegar a ese diálogo, lo que es en sí la entrevista, hay una introducción, pero que se va haciendo como una especie de abrebocas a lo que se va a hablar, se va viendo el acercamiento lento que hizo Paola a su personaje, y al final, cuando uno llega a la entrevista, pues ya cree conocer bastante más sobre ese autor o esa autora, la manera en que gestó la obra. Ese es un género que me interesa a mí muchísimo, ese híbrido, entrevista, reportaje, crónica. Y cuando le pregunté a Paola sobre este aspecto, me contestó: entrevistas me gustan mucho, hay uno muy especial con Santiago Gamboa, cuando decidió venir a vivir a Cali. Se llama Ahora quiero conquistar Cali, donde sentí que la metáfora suya era la del conquistador de ciudades y que por tanto él debía colonizar la página. Así que es una entrevista donde yo desaparezco y él habla de su vida en las ciudades sin las preguntas obvias por sus influencias y novelas y demás. Santiago hablaba de muchas ciudades de 2 sílabas, porque él ha vivido en Roma, Cali, Madrid, París, Delhi. Entonces dije, no, lo que a él le gustan son las ciudades de 2 sílabas. Entonces yo sentía que él hablaba como el conquistador de ciudades, y dije, esta es la metáfora oculta, el conquistador, el Ulises, qué sé yo. Y dije, no solamente debe ser el conquistador desde el título, sino que él debe conquistar el espacio físico de la página del periódico, y yo debo replegarme y salir de aquí para que él sea el conquistador de la página.
Entonces, es la primera entrevista que hago donde yo no aparezco en ningún momento, solo en la firma, así como en el libro, aquí está el nombre, yo no aparezco. Finalmente, también dentro del aspecto periodístico está la columnista Paola, con columnas muy leídas. Hay un tipo de columnas muy reflexivas, otras muy divertidas. Yo siempre escribo un día sobre gastronomía, el otro día sobre política local o sobre política global o sobre el hambre o sobre el jigue. Quiero ser irrastreable. y porque definitivamente no sé quién soy, y eso es una de mis grandes virtudes. Porque cuando uno sabe quién soy, es como esa gente aburridísima que dice, yo soy de una sola pieza. Entonces, mis columnas quiero que reflejen ese no saber quién soy porque me gusta, porque quiero averiguarlo y quiero nunca encontrarlo y nunca darme cuenta ni nunca hallar una respuesta definitiva. Entonces, esas columnas para mí son como unas probetas. Cada columna para mí, yo me la imagino como una probeta, donde hago ensayos, a ver si sale un líquido verde, algo corrosivo o de pronto un perfume, qué sé yo. Cada una es para mí un ejercicio que también me permite conocer a los lectores, porque me insultan de millones de maneras. Recuerdo un comentario que aún me duele y por las noches me lo recuerdo y lloro, pero un lector me puso algo durísimo en una columna, me dijo, me arrepiento de haber estudiado en la misma universidad que usted. Entonces, para mí también la columna es el encuentro directo con el lector más despiadado. No hay un lector más despiadado que el de columnas, porque no hay nombre, eso sí que no tienen menos nombre que yo. Se llaman Boca Chico 35, Jurisprudencia /25. Ellos pueden insultar amparados en el anonimato, entonces el encuentro con la brutalidad de ese lector para mí es un campo de exploración casi científica. Entonces quiero dosificar diversas cosas, ser no rastreable, como digo, y me ha permitido encontrar incluso unos filones en los que yo percibo que hay una conexión muy grande con los lectores. Por ejemplo, siento que cuando escribo sobre asuntos de mujer, eso tiene un eco impresionante, y yo quisiera que tuvieran más eco las políticas, pero resulta que gusta mucho cuando hablo sobre mujer. Entonces, no me permiten solo explorarme a mí misma, sino salir al encuentro con el lector voraz. Tú haces muchas cosas distintas con la palabra. Haces novela, haces crónicas, haces columnas de opinión, y son universos de representación completamente distintos. En la novela rigen ciertos códigos de representación y cierta relación con la palabra y con el mundo. El cronista, en cambio, tiene otra dimensión que está buscando ponerse en el lugar del otro para contar su historia, y el columnista de opinión, en cambio, ratifica un yo, así sea un yo múltiple, pero en todo caso un yo radical. Es decir, fíjate cómo son circunstancias de enunciación tan distintas y modelos de representación tremendamente dispares. ¿Dónde te sientes más cómoda? Y si no, ¿qué tipo de comodidad derivas de cada una de estas perspectivas de escritura? Me sentí más cómoda en la novela y creo que es el terreno donde quiero vivir, pero esas otras exploraciones de la palabra, como tú bien lo llamas, son para mí una felicidad y un deleite tan grande que es como, ¿por qué elegir ser vegetariano cuando puedes ser omnívoro? Entonces, las disfruto cada una a su manera, las exploro porque cada una tiene unas reglas muy diferentes, pero creo que todas aportan algo. El otro día entrevistaba a Julia Navarro y me decía que muchas de sus novelas surgieron de obituarios que tuvo que leer mientras era periodista. Hasta un obituario puede ser el detonante de una novela. Por ejemplo, la segunda novela que estoy escribiendo partió de un horóscopo, del ejercicio de la lectura de un horóscopo, porque dentro de las muchas páginas que a mí me toca editar está la sección del horóscopo, y ese fue el detonante de esta segunda novela. Entonces, ¿por qué no ser omnívoro? Y si eres un gran gourmand y te apasionan todos los sabores que tengan que ver con las letras y con las palabras. Por ejemplo, le contaba a Juan Fernando que una de las cosas que más me apasionan en la vida es titular. Los títulos me parecen un juego de palabras, un ejercicio de síntesis. ¿Por qué eso sería inferior que la escritura de una columna?
cada una tiene su ciencia, su magia y quiero disfrutarlas todas mientras pueda, pero pienso que eventualmente espero que mi terreno mayor sea la novela. Contaba sobre las relaciones entre producir un libro y ser madre, tener 2 hijos. Pues resulta que el día 1, cuando me senté a escribir mi novela, yo ya tenía trazada la ruta de vinos y de cafés y de restaurantes a los que iba a ir a escribirla. Pero el día 1 me senté y sentí náuseas y resulta que estaba embarazada. Entonces ya el vino descartado. Y mi cuerpo se vino abajo porque esta novela me obligó a acabar en unas zonas del recuerdo tan dolorosas y en unas zonas tan oscuras de mí misma que creí que incluso iba a morir, que mi cuerpo se vino abajo desde todo punto de vista, emocional y físico, además atravesado por un embarazo. Bueno, escribí la novela en 3 años, pero esos primeros 9 meses de la novela tuve anemia crónica. Si tú quieres ser una persona sana, debes tener el hierro en tu sangre en 17, 18, yo lo tenía en 7, y si el parto hubiera sido difícil y llegaba a 6 o a 5, mi corazón se detenía. Entonces yo llegué al límite del hierro en la sangre, al límite de un problema en la sangre, cuando estaba escribiendo justamente sobre la sangre que me recorre. Y cuando la prueba genética tiene que ver con que te hagan una extracción de sangre para analizarla. Mi sangre se manifestó, me dio ciática, que nunca me había dado, que es un nervio que atraviesa el cuerpo y me dejó paralizada a medio lado, entonces yo anémica, ciática, con náuseas, me dio fotofobia, no podía ver la luz, entonces me tocó internarme en un único sitio oscuro de mi apartamento, que era un sillón de flores que tiene un vitral al frente que filtra un poco la luz solar, pero no podía ver la luz, entonces yo me interné, casi que era algo vampiresco, la sangre, ¿no? La luz. Yo creo que casi muero escribiendo esta novela, además sentí que el odio me devoraba y que me iba a vencer, y yo forcejeaba con él, y cuando redactaba algunos de los capítulos más difíciles que tenían que ver con el conflicto con la madre, yo recuerdo que mis manos temblaban sin control y me ponía a llorar y no podía escribir más que una línea. Me tocaba parar 3 meses, escribir otras partes de la novela y volver a ese capítulo de la pelea con la madre donde descubro que me ha engañado, y redactar 2 líneas y tener que parar porque siento que me muero. 3 meses después volver y escribir un párrafo, y ese párrafo es una victoria sobre la muerte. Hubo un capítulo que me costó 1 año y medio, la primera página me costó 1 año y medio, el primer párrafo me costó como 1 año y medio también. Y muchas veces algunas personas me dicen, claro, quedaste embarazada cuando escribiste tu libro, o sea que tienes 2 hijos, el hijo humano y el hijo libro, y no me gusta que me digan eso porque son 2 movimientos completamente distintos. La escritura de la novela es un movimiento egocéntrico, va hacia adentro, hacia la exploración interna, y tener un hijo es un movimiento exocéntrico, va hacia afuera, dejas de ser el centro y te tienes que volcar hacia otro y dejar que sea el otro el sol y tú ser un simple planeta y ser simplemente la tierra donde la semilla, que es lo importante, germina. Y no se puede comparar una novela con una vida, la vida está por encima de todo, y si tuviera que elegir entre mi hijo y mi novela, elegiría 1 y 10,000 veces al hijo. Y también hablaba luego sobre, bueno, vino el parto, no morí, o sea que tuve necesariamente que seguir escribiendo, y entonces llegó el momento de la lactancia. ¿Cómo dar leche buena cuando estás escribiendo con mala leche o sobre alguien que tuvo mala leche? Me llama la atención la forma en que tú asumes, si es que la asumes de esa forma, la identidad, o sea, sospechas de tu nombre, encarnas, parece una policía y llegas llorando a la casa de su madre y le llevas alimentos a su madre y lloras con ella y luego ella te considera tu hija, sospechas de los márgenes de los géneros y te mueves en la columna y en la crónica y en la novela y parece que te asumieras desde una identidad móvil, múltiple, como que encarnaras múltiples otros. ¿Cómo has pensado tu propia identidad? ¿Cómo la reflexionas? Mi problema es el problema de la identidad. Y te quiero responder con algo que me pasó en la Feria del Libro, donde fue presentada la novela en Bogotá, en la Feria del Libro de Bogotá. Estaban las personas allí reunidas, Alberto Salcedo Ramos me hizo la entrevista en esa ocasión, cuando levanta la mano un muchacho de unos 19 años que estaba llorando y dijo, yo necesito hablar,
porque resulta que mi madre se acaba de morir y la muy desgraciada no me contó quién era mi papá y yo no tengo más tíos, más primos, más hermanos, ella no tenía Facebook, ni escribía nada, ni tiene ningún documento. Acabo de perder el último eslabón que me quedaba en el camino hacia mi padre y ahora ¿yo qué hago? Dígame usted, ¿qué hago? Y entonces yo le dije, lo felicito porque usted no tiene identidad y eso es el mejor regalo que a uno le pueden dar, porque entonces a usted le corresponde ser el creador de una nueva genealogía. Le corresponde a usted el enorme privilegio de inventarse, porque no puede haber algo más terrible que tener una madre perfecta. Eso es peor que tener una mala madre, porque la madre perfecta, ¿quién puede igualarla? ¿Quién puede emularla? Por eso hay una cantidad de mujeres traumatizadas porque nunca podrán ser tan buena como la madre, cocinar como la madre, y una cantidad de esposos inconformes porque no cocinas como mi madre, no haces como mi madre, no planchas como mi madre. Cuando uno tiene una mala madre, uno recibe un gran don y es que uno se puede inventar como sea. Yo, por ejemplo, cuando fui madre dije, ¿y ahora de quién me agarro si yo no tengo referentes? Y mi respuesta es, pues me voy a inventar a mí misma. ¿Y quién me va a decir que no? No tener identidad puede ser una gran tragedia o puede ser lo mejor que te haya pasado en la vida. Todo depende del filtro. Yo elijo verlo con el filtro fantástico y crear a partir de allí.